al final del diagnóstico final un punto, ¿no es cierto? Si me hacen solamente no sé, que es una cuestión cuantitativa, de medir, no llegan al diagnóstico, pero si lo han medido, entonces me califico medio punto. Pero si llega al diagnóstico y es correcto, le damos un punto. ¿Está bien? O sea, todo esto son medidas. ¿No es cierto? Son medidas que caen en el vehículo. Y que no necesitan más que tener una configuración mental para saber medir. Como cuando estaba en la zona de campos para la universidad. Entonces, miren que le estamos dando un punto enterito por tener 5 años de edad. ¿Ya? Luego, acá que es un poco más de raciocinio. Si logras sacar esto, y digo otro video, son solo 3 ejércitos más y tenemos los otros 5 millones. Pero si es la cena última, le damos un punto completo y teníamos los otros. El diagnóstico le añade 0.5 adicional. Pero no es todo bien. Pero si no lo han hecho todo bien, o sea, vinieron algo mal, qué sé yo, pero llegaron al diagnóstico, o sea, se copiaron bien, punto, claro. Entonces, y las preguntas van a hacer una pregunta sobre explicación. Vamos a tener un paciente con una taquicardia supraventricular, con una ventricular, grosero, grado que sea. Necesitamos un tratamiento. Solamente tiene que aprender a medir y aprenderse los criterios de diagnóstico. Que me va a decir su colega. ¿Va a estar impreso o va a proyectar para que se vea bien? El tema es que yo creo que ustedes ven en la pantalla es una impresión, ¿cierto? Es una impresión. Ambas, Láser, con una calidad, pero les voy a elegir si hay problemas que se vean clarito. ¿Listo? Si me cansas, si movidas. ¿Y eso va a ser cuando de taller? El día lunes después de la prueba. ¿Me vamos a dar con nota de taller? Como no parece. Ahora, dentro de su prueba teórica, el examen teórico, siempre piden por ahí unos proyectos como parte de la información para su diagnóstico. Acuérdense que el lado dice que ustedes deben tener un examen balanceado. Algunas preguntas más elementales, otras preguntas un poquito intermedias y unas de mayor nivel, que probablemente implique un pequeño caso clínico ahí, como siempre se pregunta, ¿no? Ustedes están acostumbrados a eso, son gente inteligente. Entonces, pero la idea es balancear tampoco para no tranquear, pero tampoco no para preparar. Entonces, por ahí puede haber un derecho. Entonces, sin la idea es que el examen del taller de cajete está adicional a los eventos que se van a emitir en la prueba teórica. ¿De acuerdo? Se quedan por ahí 2, 3 ensayos para que esta consulta. O si no, quizá le viene pues, un evento, una pregunta, pero en otra pregunta le viene una imagen, una ecografía. Una ecografía. Según lo que hemos hecho, que hemos visto, y mañana todavía vamos a ver. Mañana tenemos un pero, o sea, hay que entender que estamos
laterales, de luz, van a ser internados, todavía tienen un camino por ahí y por lo menos tienen que saber el ritmo normal del corazón en la circulación auricular, ¿cierto? Lo básico, ¿sabes? Porque si no, imagínense cómo va a ver el doctor Chávez, el profesor de San Marcos, del capítulo de cardiología, y viene San Martín, un Fernandino llega a trabajar en un sitio y dice, mire, oh, esta cosa. Y el otro sí está bien ubicado, que están, van a dejar en el proceso, pero eso tampoco me conviene. Pues tienen que aprender de todas maneras lo elemental, lo básico para que ustedes puedan bandearse, saber distinguir un cuadro más crítico que otro, saber derivar a un paciente u otro. Esa es la idea, ninguno de ustedes va a salir de aquí en el cuarto año de medicina de otro. Pero no tengan miedo, vayan serenos, saben lo que saben. Y al final, si nada saben, nada. Va a ser, el examen va a ser para marcar, El examen teórico es para marcar, pero también es para hacer match. ¿No? No les voy a dar para que relajen. No van a relajar, pero solamente van a elegir, seleccionar la alternativa. El intensivo tiene que escribir el examen. ¿Cuánto tiempo? El teórico es ¿Los dos? No, el examen teórico es una hora abajo con 40 preguntas y el examen directo son solamente 10 preguntas. Creo que es muy serio. Sí, ¿no? Entonces, ¿cuánto debe durar? Creo que está bien, todo gastro. 6 minutos. ¿Qué? Ya, les puedo ofrecer hasta puedo traerles el examen impreso para que no se tengan que levantar. Ya, pero media hora. No, Ya, pero media hora. de mi nave no, de lo de mi billetera. Ya, pero media hora. Pero es que no Yo puedo pago dar mi examen, más. pero que sea media hora. Yo lo que puedo consumirme es 1 hora para el teórico, máximo media hora para el Ya, media hora. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se estoy pidiendo también varias cositas, pues no te me sacan. Claro, Creo que mucho. si no quítale cosas. Puro frecuencia diagnóstica. Frecuencia diagnóstica. Frecuencia diagnóstico. Frecuencia diagnóstico. Creo que estás de acuerdo con aquello, porque no después Ya, con esto se roba por bien una rodilla, todo rodilla. Claro, si les consume demasiado tiempo, porque ya que se les acaba el tiempo, por ejemplo, ya no puedo hacer las mediciones, no me da tiempo, pero ya, es una hipertrofia ventricular y tierra, y no, porque no completo el tamaño del maestro de los organismos. Entonces, me pone el diagnóstico, pero por eso le digo, quien me pone el diagnóstico tiene un punto, ¿no? Tiene un punto. Y los otros también, pues, hay que ver. Entonces, frecuencia cardíaca. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y diagnóstica es 1.5. Muy bien, acá tenemos unos electrocardiogramos. Necesito voluntarios, ¿ya? Entonces, cuando alguien diga yo, sale, mire y va a ver que como cuando estás acá frente al público, tú mismo haces las medidas, tú mismo te equivocas, tú mismo aciertas, aprendes mucho más que estás ahí sentado. ¿No? Entonces, miren ustedes, por ejemplo, esto es para que ustedes recuerden, que los doctores ya lo han dicho, el electrocardiograma tiene sus derivaciones, las precordiales y las de los miembros. El eje en general, la orientación del corazón es de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda.
virtualmente. ¿Quién quiere acercarse a hacer las medidas? A ver. Delegado. Delegado. Ah, no va a dar la que ya me está la lista. No se peleen, ¿qué pasó? Ah, No se peleen, ¿qué pasó? Dale, yo me voy a mi casa. todo. O sea, ¿cómo es el presidente de esto? ¿Qué ritmo tiene? Ya lo sabes, no lo sabes. Primero, me dijo que simplemente Oigo. me fijo en la delegación 2, que la P sea positiva y presente. La P es positiva aquí, y en ABL tendría que ser negativa. Acá está presente. Entonces podría decir como un eje que permite ser normal que es el ritmo sinusal. Ya. Ahora, El ritmo sinusal, ¿qué otros criterios tiene? Los dos dicen que es positivo acá y que además está acompañando a todo un QRS. ¿Qué otro criterio saben ustedes para sinusal? ¿Qué es? El RR es rítmico, ¿no? Razonablemente rítmico, porque no es exactamente tampoco de una manera de otra, ¿no? Hay algunos que tienen mucha variación con RR, que te van a ver que sea rítmico, que tenga la onda de positiva en 2 y que también tenga negativa en ABR y que cada onda P esté bonito en sus curves con su onda P, todo el complejo sea así, o sea, toda onda P con su QRS y todo QRS con su onda P. ¿Sí? Así, bonito es el legislativo. Ya, ritmo sinusal, ¿qué más? ¿Cuál es el segundo parámetro de la frecuencia. frecuencia? ¿Cómo mide la frecuencia? Como parece ser regular, entonces me voy a fijar la distancia entre R, no hay tira de ritmo y tira de ritmo acá. Tira de ritmo. Fijo que abajo habría 1, 2, 3 cuadraditos, un poco más, sería unos 95, porque es un cachito. 95 latidos por minuto. Ya. ¿De acuerdo? Acá hay más. ¿Quién se entendió? Acá hay 3, acá hay más. Acá hay menos. Esto parecería ser una línea sinusal. Ya. Respiración, pero. Por eso les digo, ¿no? O sea, usualmente los RR son muy parecidos, razonablemente similares, pero acá por ejemplo no está diferente, pero sigue teniendo la misma secuencia, el mismo AP, el mismo QRS, o sea, es el mismo ritmo, con cierta variación en la frecuencia de uno a otro, ¿no? Cuando nosotros tenemos un movimiento ordenadito, como puede ser por ejemplo de aquí para allá, hago la estimación del RR y de ahí saco mi frecuencia. Pero cuando es un poco más variable, ¿cómo haría yo? La regla del 6, la regla del 6 o el 10, ¿no? Es lo que yo les digo siempre. Nadie se olvida de multiplicar. Bueno, algunos se olvidan, ¿no? Pero es muy sencillo. Yo mido la cantidad de segundos que han pasado y puedo medir 6. Yo lo que necesito es cuántos hay en 60 segundos, o sea, en un minuto, porque la frecuencia también se reporta como latidos por minuto. Lo que necesito estimar a 60 segundos. Entonces yo puedo leer 6 segundos y multiplicar por 10 y ya tengo 60. O puedo leer 10 segundos y multiplicar por 6. ¿De acuerdo? Y eso es muy sencillo, ¿no? Porque yo sé que 25 milímetros será 5 cuadraditos de estos, acá hay un segundo. Voy con la cantidad de segundos, aquí no se nota, pero hay algunos electros que vienen con una señal que demuestra segundos por segundo, de 105. ¿Sí? Pero ahí ustedes cuentan los 10 segundos y multiplican por 6. O cuentan los 6 segundos y multiplican por 10. ¿No? Cuando hay variaciones significativas. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener algunos electros, sobre todo los niños o de los jóvenes, donde cada respirada se vuelve contra radicáculos y cada expiración se acelera. Eso es lo que decía, se llama arritmia sinusal, que es fisiológica, es normal, ¿no? ¿Viste? Entonces ya sabemos cómo sacar, el doctor les ha dicho que me parece que puede estar alrededor de 90 o 95%. Tampoco somos exigentes, pero vamos a dejar un margen de 5 para arriba, 5 para abajo, para que así salga. ¿De acuerdo? Entonces, para que no
más viene después de la frecuencia? Ahora los segmentos, intervalos. Los intervalos sería acá, primero comenzamos con la P. Onda P. Es una onda P, acá se necesita reflexión, pero sería pues unos dos, como que a la vista sería unos 80 milisegundos. 80. ¿Está de Lo cual está acuerdo? dentro de lo normal. Ya. 80 milisegundos. Está dentro de lo normal. De ahí nos vamos al PN. El PN vendría a ser acá, teniendo en cuenta que estos son 5 cuadraditos, tendría unos 3, 4 cuadraditos. Lo cual estaría en 160, que está por debajo de los 200, o sea que se hizo una. Está con 200, por lo menos. Y ahí Conduce normalmente. ya de ahí vamos a ver el QRS, la longitud del QRS. La duración. La duración del QRS debería ser, a ver, me ayudo de acá que estoy empezando el cuadradito. Acá habría unos 2 cuadraditos, los cuales serían unos 80 milisegundos, estaría normal. A ver, las vectoriales. ¿Cuál es la mejor derivación para medir la onda P? 200. ¿Cuál es la mejor derivación para medir QRS? QRS tiene una muestra así, sería 2. Sin embargo, a veces el QRS te da una medida un poquitito más ancha que 2 en los recordales. Entonces ustedes tienen que recortar, no necesariamente el 2, sino el que le dé mayor medición. ¿Sí? Mayor medición. Entonces acá en las precordiales el B2, por ejemplo, el QRS parece ser de más. Acá parece tener 3. Ajá. 3. Si estamos hablando de 3, estaríamos hablando de que ese QRS estaría prolongado, porque tendríamos 120. Al estar prolongado podríamos hablar de un bloqueo incompleto. Pero bueno, suponiendo, si tienes un QRS que dura 120 milisegundos, ya está tienen que apuntarlo ahí para saber qué es lo que quiere decir el efecto cargado al respecto, ¿no? Ya, vamos al segmento ST, lo que estamos en intervalos. El segmento ST debería estar, a ver, aquí unos, hasta acá, ¿no? Discute, discute de acá, sería unos 5, 6, unos 8. Unos 8 cuadraditos, lo cual sería 320. ¿Cómo es? Si son por ahí, o sea, 440, 450. 220 milisegundos, pero dijimos que estaba en una frecuencia cardíaca hacia arriba, 90 por minuto. Entonces siempre hay que corregir a la frecuencia cardíaca. Por eso es que le llaman usted corregir. ¿Les ha enseñado eso, doctor? ¿Usted corregido? El QT de la raíz cuadrada o cúbica. Sí, cuadrada. Entonces, ¿por qué? Porque cuando ustedes miran un paciente que es más tachicárdico, su QT se acorta. Y cuando es más bradicárdico, el QT se alarga. Entonces, el QT es un parámetro que se mide en el contexto de la frecuencia cardíaca. ¿Y por qué? Porque, o sea, tenemos enfermedades que provienen que son consecuencia de la alteración del QT que predisponen a una enfermedad arrítmica. QT corto y QT largo, pero hay que corregir. Bien, hasta ahí está sugerido. De ahí el ST, ¿no? El ST se mide, tiene que ser una. El ST no tiene una medición en la duración, porque hay gente que tiene un ST bien definido y otra gente que de dejarlo comienza a elevar, hacer la hora que. Pues lo que medimos es un QT. El ST sí se mide en cuanto a su nivelación hacia arriba o hacia abajo. Cuánto divide
isoeléctrica actual presente 3, una ligera tendencia hacia positivo, pero vemos que el isoeléctrico está en 3. La perpendicular a la derivación que está en el eje 3 es ABL. Entonces, ABL sabemos que está 150 negativo y su opuesto debería ser el 30 positivo. En este caso está negativo, por lo cual se va a orientar hacia el 30 positivo. Hasta más 30, positivo 30. Entonces estaríamos hablando que el eje estaría en positivo 30, pero como este 3 ligeramente lo jala hacia arriba, estaríamos en un positivo 40. Algunos probablemente sean perdidos. Se va a hacer la mano que se perdió. 1, 3, 4, 5. Les comento. Cuando nosotros dibujamos un plano cartesiano, ¿sí? Y hay un eje que viene así. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros vemos acá la derivación 2, porque la derivación 2 viene del brazo derecho para el brazo izquierdo, entonces esto lo vamos a ver como un superior bien positivo, porque está impreso sobre el mismo eje. Pero a veces no sabemos exactamente cuál es, o cuál es más grande y cuál es más pequeño. Entonces, donde sí podemos determinar bien el eje es mirando la perpendicular. Acá nosotros tenemos una perpendicular a 2, que sería ABL, ¿sí? Acá es ABL, donde esto es 90 grados. Cuando un vector está perpendicular al eje principal, en este vector que está perpendicular, el polo este no va a ser totalmente positivo, sino va a ser bifásico. Igual de carga positiva que negativa. Entonces, mi trabajo para determinar los ejes es determinar primero el que tenga más igualdad entre cargas positivas y negativas, o sea, el más isoeléctrico o isobifásico. En este caso, como dice el doctor Zucurera, esta es totalmente positiva, esta es positiva, esta es negativa, positiva, este es el que tiene más cargas parecidas. Positivo chiquito, negativo también chiquito, un poquitín más positivo que negativo, pero ahí va. Entonces, tengo que buscar cuál es la perpendicular de la derivación 3. Como dijo el doctor, acá la derivación 3 viene así, porque usa el brazo y la pierna izquierda, perdón, la pierna derecha, el lado derecho y el lado izquierdo. Entonces acá establece. Tengo que buscar quién viene en la perpendicular. La perpendicular es la que viene por acá, en este caso es ABR. Entonces el que está dibujado sobre ABR, porque la isoeléctrica está acá y bien está entonces acá. Por eso dice que estamos en más 30. ¿Sí? Más o menos así lo diré. Entonces, para eso necesitan poner 3 pasos. Primero, identificar la isoeléctrica, que es el mirado del eje. Y solamente se ve el eje en la primera serie de derivaciones, porque estamos haciendo el eje en este plano, no en el plano horizontal, sino en el plano frontal. ¿Ya? Y estas son las 6 primeras derivaciones. Primero, entonces, encontrar la isoeléctrica. Lo anotamos para que no se olvide. Isoeléctrica. Luego, acordarle del plano cartesiano y pensar cuál es la perpendicular. La perpendicular a este, ¿cierto? Y luego ir a esa perpendicular y mirar si es positiva o negativa. Si es positiva, la derivación, como le digo, está en ABR. Entonces me voy en ABR y en ABR el polo S es negativo. Si es negativo y ABR se está yendo al lado derecho por acá, entonces como es negativo,
más allá. Nos aceleramos, nos aceleramos más todavía. Me interesa que un paciente tenga un eje que ustedes sepan que tiene el más 30 o el más 45. No, que tenga un negocio más. Es como si dijera el doctor que pesa 75 kilos. Así, sí, y eso está mal, no tiene su normal. Vamos a ver que hay otro que tiene su tamaño y que tiene 74. ¿Y eso está mal? No está mal, es lo mismo. Entonces, vamos a darles a ustedes la opción de que se equivoquen en más o menos 15 grados sin problemas, ¿no? O sea, de tal modo que ustedes, si me dicen que tiene más 30 grados, pero el paciente en realidad tiene más 45, está bien, está bien, o sea, no te has equivocado, estás en un rango aceptable alrededor de 60. Es más, cuando sean más grandes, el dermatólogo, cirujanos plásticos, oftalmólogos, cualquier entender, no sirve nada. Cuando sean eso, entonces ustedes como que me digan, doctor, es positiva en 1 y es positiva en F. Entonces esté en este cuadrante y ya, mi conciencia está tranquila. Lógico. Porque si es positivo acá y es positivo acá, significa que está en este lado de acá. Y mi cuerpo es puede ser más 30, más 40, más 50, más 30, y todos esos son normales. Y ustedes son alumnos de medicina general. Ahora, si me encantaría que todo me diera mucha. Bien, pues no, significa que han aprendido en este camino. Pero la idea es que tengan aquí el concepto. El concepto del eje me enseña que la posición del corazón está aquí orientada y no hay fuerzas que me desvíen eso. Porque el eje ni siquiera es un diagnóstico independiente, el eje es parte de un complejo de semiología de un diagnóstico específico. Que en la hipertrofia ventricular derecha corresponde al eje de la derecha. Si me sirve, me contribuye para hacer el diagnóstico. En la hipertrofia ventricular izquierda, el eje tiene que estar para la izquierda y también me apoya para mi diagnóstico, ¿no? Pero no es en sí un diagnóstico puro. El eje, el arco retrovisor. Lo primero que cuando yo le doy trabajo en el cerebro, es que haga y escucho de muy buena, no es frío, ¿no? Porque así son ustedes. A ver, con una preocupación excesiva en cuanto al valor que puede tener el eje. Es importante, sí, que ustedes sepan que tiene una implicancia sobre el soporte que le da a otros diagnósticos. Claro que sí. Pero tampoco es un tema que nos rompe mucho la cabeza. Por eso es que yo les puse al final de que no somos serios. Si lo completo tiene 0.5 y si no, igual con el diagnóstico, le voy a poner un punto. ¿De acuerdo? Muy bien, pero ¿qué es la secuencia que debería ser? Muy bien. El doctor mencionó también que la ¿alguna cosa falta? Diagnóstico final. Ritmo. Sí, no está así como cuando van al estadio. Ritmo sinusal. Frecuencia 90, 95, seguro, ¿no? Lo cuenta probablemente va a ser 90. Perfecto, está bien. ¿Algún otro diagnóstico adicional? Les he hecho medir uno por uno cada cosa. ¿Para qué me sirve el libro de eso? ¿Por qué me tormenta con eso? Díganme lo mismo que me he hecho con los ejes, que los ejes no sirven para nada, entonces me ponen dormido y para qué me están midiendo. Y es muy sencillo, que cada estructura, cada parte del movimiento transversal tiene una utilidad específica. Seguramente ustedes se han dado cuenta, pero son muchos. Entonces, mido la onda P y esto me sirve para ver aurículas, crecimiento de la
alto ventricular. ¿De acuerdo? Sencillísimo para la banda P. Luego viene el PR. ¿Y doctor para qué tiene el PR? El PR para ver la conducción auriculoventricular. Entonces, ¿qué cosa me implica eso? Que cuando están prolongados o cuando están reducidos, tengo dos cosas. Por síndrome de preexcitación, que es el PR corto, o los bloqueos auriculoventriculares cuando el PR se prolonga o cuando simplemente no hay PR, porque hay otra P, pero no hay URS. Bloqueos auriculoventriculares. Muy bien, ya has visto. Luego me hace leer nuevamente el QRS. ¿Para qué me sirve el QRS, doctor? El QRS, porque ustedes van a ver, para reconocer QRS ancho. Cuando está ancho, entonces ustedes tienen los trastornos de conducción de la rama derecha, de la rama izquierda, o las arritmias ventriculares. Arritmias ventriculares. Luego, ustedes van a medir el QT. Y el QT solamente tiene un corte, un QT largo, según los parámetros que ustedes ya saben. Y esto todo es por qué, doctor, porque con esto yo voy a decir que hay un síndrome de QT corto, un síndrome de QT largo, y esto es importante porque este paciente se va a morir. Y se va a morir de una arritmia también. Una arritmia ventricular. Entonces, solamente me diga que usted dice, no esté corregido, pues, ¿no? Pues lo mando al cardiólogo, porque luego también se va a morir, ¿no? Y dije que yo que estaba normal. Y no es así. Entonces, identificar. Y los éticos, como ya les decía, tienen sus indicaciones. Cada uno de estos, entonces, cada pedacito de la medición me sirve para descartar un capítulo de mi libro, ¿no? Tengo un libro de 400 hojas, entonces mi QRS está normal, perfecto, entonces me olvido de todo lo que tienen QRS ya, medio libro afuera. El PR está normal allá, fuera la presentación, fuera los bloqueos, ¿vale? Ya. Entonces, ¿qué otra cosa tengo? ¿Sí? Cada uno de ellos tiene su implicancia en la clínica. Muy bien. Claro, el diagnóstico social. Ritmo sinusal normal, ¿no? O frecuencia normal. Porque si el ritmo sinusal está aceleradito, va a decir ¿cómo se llama? Taquicardia sinusal. Y si el ritmo sinusal está lentito, me puede decir que ahora fácil, ahora sí. Nada, no sé. Dime. Esto es un patrón normal del electrocardiograma. La mayor parte de veces, ustedes van a tener el predominio del QRS de un lado y la onda T acompañándolo de ese mismo lado. O sea, acá es positivo y la onda T también es positiva. Acá es negativo y la onda T también es negativa. Acá también, por acá, V5, V4, en todos sitios. Donde hay un cambio al respecto es en los primordiales, en los tres primeros primordiales. Acá predomina la carga negativa, pero sin embargo la T es positiva. Eso es el patrón normal. En algunos, sí, como en este caso, por ejemplo, sí se acompaña de una T negativa. ¿Por qué es así? Porque las primordiales del trato V1, V2, hasta a veces V3, son las derivaciones que miran generalmente la cara anterior y el ventrículo derecho. Cuando el niño es pequeño o joven o adolescente, niño, todavía tenemos un ventrículo derecho no tan hipotrófico como en el adulto mayor. Al final, el ventrículo derecho solamente nos sirve para transmitir un tubo solamente, ¿no? Porque ni
cambiando con el tiempo. Entonces, en los jóvenes, en los niños, ustedes van a ver la T negativa acompañando al mayor voltaje de V1 o V2. Pero ya conforme somos mayores, la onda T ya va diferente al grueso del V3. No, por eso digo al mayor componente del V3. Esto es normal. ¿Por qué desaparece tan rápido la S en el 4? ¿Por qué desaparece tan rápido la S? Acá, En la P podría decir que P1, P2, P3 están marcados, pero P4. acá hay un chiquitito. Ah, pero es aquí en adulto de esto. Es dañado. Es dañado. Hay personas, claro, hay personas que tienen, esta es R pequeña con S profunda y esto es R profunda con S chiquitita. ¿No? Así es la transición del electrocardiograma de una tecnología. Y esa, la isomifásica, digamos, está casi siempre en V3 o en V4, como acá está en V3, la transición, le llamamos nosotros, de la R. Entonces, cuando un paciente, por ejemplo, a veces tiene un infarto, esta R no progresa, sigue siendo R pequeña, hasta V4 o V5, porque se murió una buena parte de la célula que era la onda R. Entonces, mala progresión de la onda R que llamamos. Ok, ahí tiene otro. Aloja nada más. ¿Es normal o no es normal? Encuentro hasta 10, es normal. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, se la ya. ¿Quién dice? ¿Quién dice que es normal? ¿Quién dice que es anormal? A ver, doctor, ¿por qué está normal? ¿Qué es lo que parece que está mal? Las distancias entre R son diferentes. ¿Quién sabe? Pero más o menos aplicaría el criterio que hemos dicho antes, que puede haber alguna variación entre uno y otro. Pero si ustedes han comenzado su enfoque como comenzamos con el anterior, con el ritmo, ustedes se han tenido que dar cuenta. La onda P que tiene está invertida en dedos. Entonces, ¿este es un ritmo sinusal o no es un ritmo sinusal? No es un ritmo sinusal. Todavía no puedo ver un ritmo sinusal. Y está en la primera línea nada más. ¿No? En la primera línea. Entonces, ¿dónde está el eje de la onda P? ¿También la saben sacar? Es una modalidad diferente. Exactamente lo mismo. Vamos a ver dónde está la P isoeléctrica. La P, ya no el QRS, sino la P. Acá es negativa, acá es negativa. Acá sigue siendo negativa. Acá es un poco positiva y acá es negativa. Por acá, quién sabe, está más planita, está entre esto y quién sabe esto. O tienen alguna idea. Estamos hablando siempre de las 6 primeras derivaciones, no de esto. Acá, ¿no? Esto pareciera ser la base eléctrica. Y si la base eléctrica está en horizontal, significa que debe estar en el vertical. Entonces, me voy a las derivaciones verticales, que es la E.
diciembre. Pero se puede sacar todo lo que solicita igual. Igual puedes hallar el PR, el QRS, todo. Usted misma No, no sabe, ya no no entiendo, se lo juro. como separador. Se lo juro que no entiendo. A ver, un voluntario más. Si quiere acercarse acá o si tiene buena vista de área del bolsillo. ¿Qué quiere hacer en los cálculos del PR, QRS, usted, toda la fecha? Miren, es solamente que usted le diga. Acuérdense, el cuadradito 0.04, o sea, el cuadradito. Ah, tiene que saber. Es todo lo que tiene que saber. Ahora, no tengo la lista porque si no llevaría a avanzar. Pues estoy a merced de su voluntad. A la doctora, la doctora. ¿Qué tiene de ahí la doctora? Diga, acá estamos activas por los empieza. Y el QRS no empieza. Entonces tenemos 4, 1, 2, 3, 4. Ajá. Ya, QRS 2,5 más 3. 100. 100 normal. No necesitamos medirlo. No nos da ninguna información. La información nos la da el comité completo. ST, la duración es variable. Porque hay otras T que son más angostas, las T, que son más horizontales y no tienen mayor implicancia. Es con la P, PR, QRS, en el tiempo, en horizontal, porque después también va a tener que medir en el vertical, o sea, en el portal. Otra cosa, acuérdense ustedes, ¿cómo se llama? El orden normal en que tomamos los procesos es derivación 1, derivación 2, derivación 3, ABR, ABL, ABR. Ese es el orden natural, normal, ¿no es cierto? Entonces, si me olvido cuáles son los perpendiculares, el 1 es perpendicular con ABR, porque 1 es horizontal y ABR es vertical. Perpendicular. Luego tengo que 2 es perpendicular con ABL y que 3 es perpendicular con ABR. ¿Fácil? No fácil. ¿Sí? Como mnemotécnica, digamos, para que no estemos yéndonos al grano cartesiano. ¿Sí? Extremos. Lo vamos contando desde los extremos hacia el. Muy bien, siga doctora.
acá sobre esta, sino sobre su perpendicular, como dijimos en el punto 2. La perpendicular de L, la otra es lo que tiene en la cabeza, ¿no? O si quiere, uno es perpendicular de golfo con F, ¿no? Estos son perpendiculares y estos también son perpendiculares, ¿no? O sea, en el rectocardiograma, cuando es así derivaciones de derivaciones, ustedes pueden hacer así: cruzado, cruzado, como si estuvieran con una matriz, para saber quiénes son los perpendiculares, ¿ya? Para que no vayan a reflexionar. Muy bien. Entonces, los doctores dijo que acá, una vez está en el básico, en la perpendicular es positiva y por lo tanto está sobre 2, más 60 la zona. Pero como acá está un poquitín más negativo, ¿no? La doctora se le parece que está más pegándose hacia abajo, más 70, ¿no? Es volumen. Muy bien. Con todas esas medidas, ¿hay alguna de esas que me cuadre dentro de estas alteraciones? O sea, ya medimos la P, medimos el PR, por veces P, ya lo medimos. ¿Tiene algo de eso? No tiene nada. Entonces, doctor, solamente la P, que es la única que está mal ahí, la P que está como que se abre, es un ritmo seno coronario. El resto es normal. ¿De acuerdo? Ya. ¿Cuáles son los criterios para hablar del doctor de rama derecha? El primer criterio, y más importante, es la duración del progreso. ¿Sí? La duración. Entonces, si no tengo duración, no tengo bloqueo. Entonces, acá el doctor le llama la atención que tiene un R y con una espiguita al final que pareciera una R prima, pero no es un tubo de ese ancho. Entonces, no podemos hablar del bloqueo de la rama derecha. No, es un patrón electrocardiográfico como cualquiera, una variante, digamos así, pero no configura una forma de la conducción. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos con los electrones, ya estamos en hora de hacer la tema de la vida. Un último, y de ahí vamos a la básica, y de ahí vamos a encontrar un modelo. Aló, este está tomado de internet, voy a necesitar aquí. Aló. ¿Quién daría su mano derecha que es normal? Gracias. A la izquierda. El meñique de la izquierda. Algo aquí. No tiene nada. ¿Normal? El doctor está diciendo la progresión. El doctor me acaba de decir hace un ratito que en ABR, perdón, en las precordiales, tenemos que el R siempre en V1 es la más chiquita y la S es la más grande. Y de ahí también la R va creciendo hasta convertirse en R dominante, ¿no? La progresión, me dijo el doctor. Acá esto parece estar bien. Y acá la progresión sigue siendo mala. Pero ¿por qué acá tengo tanta R? Entonces, ¿qué pudo pasar? Ahí está todo el último derecho. Revisamos la toma del paciente y se han pajarado, simplemente le han puesto el chupón de V3 en lugar de V1 y viceversa. Ocurre frecuentemente que en el electrocardiograma ustedes pueden identificar, ya cuando tengan un poquito más de experiencia, identificar errores en la toma del electrocardiograma. Lo más común, lo de todos los días, es cuando le cambian el brazalete del lado derecho al lado izquierdo y viceversa. Entonces todo en las derivaciones V1, por ejemplo, todo me sale invertido al revés.
los puedos. Uno se da cuenta al ojo, nada más. Algo anda mal acá, digo, ¿por qué esa onda, tío? La pueden invertir. ¿Qué pasó? ¿Lo pusiste tan fino? ¿O por acá? Entonces, ya uno puede más o menos pedir al ojo, ustedes se dan cuenta, esto tiene una manita propia, que no las enredadas, ustedes ya saben los criterios para que este criterio funciona y parte de eso no y nada más. En algún momento vamos a seguir usando electros. Doctor, el electrocardiograma diagnostica hipertrofia, ¿no? ¿Cierto? Sí, es un diagnóstico electrocardiográfico. El diagnóstico electrocardiográfico de hipertrofia tiene sus criterios especiales. Y puedes hacer el diagnóstico, y el diagnóstico es diagnóstico subjetivo, diagnóstico de probabilidades. Porque a veces, por ejemplo, ¿no? Incluso con el crecimiento auricular, ¿no? Te dice que para el crecimiento de aurícula izquierda, ¿no? La onda P tiene que ser ancha. Y además, en V1, la onda P tiene que ser muy básica, pero con predominio de la partecita negativa que tiene una barriga hacia abajo así. Es importante, ¿no? Entonces, a veces te cumple un criterio, pero el otro no te lo cumple. ¿Qué digo? Bueno, es probable que el paciente tenga, porque tenemos un criterio. Se verificará con otro medio, pero cubrirlo como probable crecimiento de la ¿Tiene los dos? Diagnóstico de dispositivo. Igual con el micrófono. Muy bien, pásame para ver las regalías. Después ya para ver los números. La cámara, dejando la presentación. Ya el doctor les ha dictado la parte del electrocardiograma aquí, y es fundamental. Para nosotros, las arritmias cardíacas tienen diagnóstico principalmente en el electrocardiograma. Principalmente. ¿No? Las arritmias cardíacas son trastornos del sistema eléctrico del corazón y eso se ve en el electrocardiograma. Y eso sucede. Muy bien. Esta es la clave. El sistema de excitación y conducción eléctrica del corazón, ¿no? Que tiene sus partes, ¿no? La parte de los nodos que tienen una actividad automática importante, la más importante, no la más eficiente, es el nodo sinusal, porque te puede dar una gran cantidad de latidos, pero el nodo ventricular también te puede asignar algunos latidos, pero en menor eficiencia, más lenta su producción. Se produce en el nodo sinusal por eso
ustedes aprenden lo que es el ritmo sinusal, ustedes aprenderán prácticamente a dar el diagnóstico del 95% del ritmo cardíaco de los pacientes. Pues casi todos están en sinusal. Pues le van a pasar a ustedes, se van a trabajar para pónganse en uno de estos centros de chequeo médico, ¿no? Admiten a médicos generales para ver ustedes. Ese año no se preocupan, no se qué, se aplican charla, se van a un chequeo médico. Sería torno a 100 pacientes. Ahora, ¿cómo está el ritmo? 100 individuos tengo que informar los signos sinusales, entonces, pónganlo todos sinusales, solamente se va a equivocar en 2 o 3. Entonces, la mayoría son sinusales. ¿De acuerdo? Pero esto también tiene la otra vigilancia. Reconocen los que no son sinusales. Y si reconocen los que no son sinusales, aunque no se mantienen, ustedes van a poder tomar la decisión de hacer la interconsulta oportuna y fundamental. ¿De acuerdo? Porque ya identificaron que hay uno que tiene un ritmo anormal. La conducción es el otro tema que tenemos que mirar para las arritmias cardíacas. El origen del latido y cómo es que se dispersa o se distribuye en la calidad cardíaca. Es importante para el intervalo PR y es importante para la duración del complejo QRS. Capital, ¿por qué? Porque la duración del QRS solamente expresa dos cosas: o que la conducción intraventricular está alterada por un cuerpo de rama, o que es un latido de origen ventricular, con un QRS ancho. Si el QRS es estrecho, es supraventricular, está arriba de la mente. No tiene nada como el ritmo que viene de la mente. Entonces, en la conducción, el ritmo sinusal tiene un PR que tiene entre 0,12 y 0,20, 3 a 5 cuadraditos, como dice su colega, y el complejo QRS también es estrecho, menos de 0,12. A partir de 0,12, o sea, a partir de 3 cuadraditos, ya es QRS. Muy bien, ahí tiene el electrocardiograma, ahí ustedes lo miden, todo lo que quieran. Ya tienen para aplicar con eso. ¿Qué cosa es una arritmia? Entonces, una arritmia es una alteración del ritmo cardíaco fisiológico normal que se sinusal. El ritmo cardíaco fisiológico es el que está originado en modo sinoauricular, de 60 a 100 latidos por minuto, y va siguiendo las vías de conducción fisiológicas normales que hemos descrito. ¿Cómo logramos las arritmias cardíacas? Capital es el electrocardiograma de 12 ventilación. Eso, ¿por qué? Porque ustedes cuando tengan su centro de salud, ahora llegan y tienen un electrocardiograma, ¿no? Es barato y es muy estandarizado su toma y su uso, ¿no? Entonces, el electrocardiograma. Pero todo lo que derive del electrocardiograma es útil en la evaluación de
podemos ingresar a las cavidades para estimular los sitios específicos y registrar la predisposición que puede tener un paciente para desarrollar la vida. Y no solo con fines diagnósticos, sino también con fines terapéuticos. Se hace actualmente ablaciones, ¿no? O sea, cauterizaciones, entre comillas, el término es ablación, porque se anulan los tejidos amenogénicos, ¿no? Y el paciente cura. Muy bien. O sea, todo esto es electrofisiológico es invasivo. Todos los estudios electrofisiológicos son invasivos. ¿Sí? Hay que ingresar a la porque ustedes el acceso venoso arterial, según las necesidades del paciente. Por ejemplo, ¿no? Fibrilación auricular. Actualmente se está haciendo ablación de la fibrilación. Se ha determinado que los orígenes de la fibrilación auricular están cerca de las venas pulmonares. Entonces, se ingresa por un acceso venoso solamente, que puede ser subcutáneo, que puede ser femoral. Se ingresa por la vena cava, llegas a la aurícula derecha, y de la aurícula derecha, a través de la punción del septo interauricular, te pasas de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, por punción, y ya estás con la tarjeta de aurícula. Luego ahí lo ubicas en las venas que están llegando de los pulmones hacia la aurícula izquierda, lo ubicas, mapeas dónde está el asunto y lo tienes. Digo simplemente lo mismo. Muy bien, entonces, clasificación de las arritmias. Por su origen, las arritmias se clasifican en arritmias supraventriculares y arritmias ventriculares. Y esta es la clasificación clínica más objetiva que tenemos. Porque si un paciente tiene una arritmia supraventricular, significa que todo el problema está por encima de las de X. Por encima de las de X. Y cuando se transmita esa arritmia a los ventrículos, va a seguir el artritis y las ramas, entonces va a tener un QRS angosto. Entonces, una forma de arritmia que tenga un QRS angosto es siempre supraventricular. ¿De acuerdo? Porque si fuera ventricular, ya no se muestra como un QRS angosto, sino se muestra como un QRS ancho. Entonces, las arritmias ventriculares son generalmente arritmias de QRS ancho. Ancho para los ventriculares, angosto para los supraventriculares. ¿Ok? Entonces, en el electrocardiograma eso lo podemos ver. Y podemos medir el ancho de los cuerpos. Y podemos hacer esa identificación solo con el electrocardiograma. Es muy sencillo. Ahora, doctor, ¿siempre es así? ¿Es absolutamente siempre? No. Eso es lo general. ¿En qué momento falla la regla? En el momento en que un paciente puede tener una arritmia supraventricular, pero ya tenía un bloqueo de la rama derecha, preexistente, ¿no? Entonces se conduce, pero se conduce con bloqueo, pues tendrá el QRS, pero no porque sea ventricular, sino porque tiene un bloqueo de la rama. ¿De acuerdo? Toma de conducción. Y el otro es según su mecanismo. Y esto ya resulta siendo una inferencia de nosotros, los médicos, el poder identificar cuál es el origen, por qué se produjo la. Ya sabemos que es en las aurículas, pero ¿por qué las aurículas me están dando arritmia? Entonces, el mecanismo de producción. Y ese mecanismo de producción son también dos, que se convierten en tres. Primero, porque hay un problema en el automatismo, en la formación del impulso. O está demasiado automáticas algunas células que generan impulsos que no deberían, ¿no? O porque hay una alteración en la conducción del impulso. O sea, hay impulsos que se están conduciendo anormalmente y que están
ventricular y ventricular. VRC corto, VRC ancho. Y acá está la explicación, porque si se produce en las aurículas, para llegar al ventrículo tiene que pasar el nodo y tiene que pasar el sistema de conducción normal. Entonces, toda la depolaridad ventricular sigue un orden normal. El resultado puede ser costo, muy parecido al fisiológico. ¿Sí? En cambio, sin ventricular, se origina en el ventrículo y se dispersa como puede. Y como esto no es tejido de conducción específico, lo hace más lentamente y se hace el VRC más amplio. Conclusión, latidos ventriculares con VRC ancho. Esa es la llama, doctor, que trabajo en el ventricular. No necesariamente por un bloqueo. No necesariamente. Es más, puede tener formas muy diversas, con mediados, tiempo R, R'. Entonces nosotros para referirnos a una extrasístole o a una arritmia ventricular, esta es una taquicardia ventricular con patrón de bloqueo de la rama derecha, pero no porque la rama derecha intervenga en su génesis, sino porque tiene la imagen de un bloqueo de la rama derecha. En este caso sería, por ejemplo, este tiene un patrón de bloqueo de la rama izquierda. Entonces, este es un tetraciclo ventricular con un patrón de bloqueo de la rama izquierda. Entonces, pero o sea, no se refiere al tema de que la alteración en la rama izquierda sea un problema. Muy bien, acá tenemos los mecanismos en automatismo y en conducción. En el automatismo, cuando se altera su automatismo normal, porque tenemos un ritmo sinusal normal, pero está muy rápido, tengo hipertiroidismo y mis latidos están a 140 por minuto, corta con una taquicardia, pero su ritmo es sinusal, está con taquicardia. Entonces estoy con una alteración de mi ritmo automático que es normal fisiológico, ¿no? Y otros donde la génesis automática es patológica, o sea, ahí no debería generarse un ritmo, pero se genera un ritmo automático. Entonces es automatismo anormal. Y hay automatismos anormales específicos que son importantes que los tenemos porque tienen cierta implicancia sobre su riesgo de desarrollar ritmos sostenidos, taquicardias malignas, que son dos potenciales. Son potenciales precoces y tardíos. ¿Qué significa eso? Que un latido que polarizó ventrículo antes de completar su repolarización, debido a que está inestable el tejido, alcanza muy rápido su potencial neural y dispara un segundo latido. Entonces se genera una arritmia generalmente ventricular por estos potenciales. Esto de cosas es porque depende de qué tan pobre está en relación al periodo refractario. Ya no vamos a ver. Muy bien, esto solamente para que se acuerden, no tenemos calculado. Esto es entender la idea, ¿no? El automatismo normal, como por ejemplo lo que ocurre en los tejidos como el nodo sinusal, ocurre porque hay un periodo, una fase donde espontáneamente se va despolarizando hasta que alcanza el potencial neural y dispara el potencial de acción. Esto ocurre en las células automáticas, pero también puede ocurrir anormalmente en células que no son automáticas, que no tienen esa función originalmente, ¿no? Entonces se desencadena por alteraciones de ese automatismo, se desencadena una arritmia. Y la desencadenada es porque justamente los tempranos tardíos o precoces tardíos en solo potenciales, ¿no? Hay fluctuación de potenciales y en alguno de ellos se logra disparar un latido adicional. Y lo otro es la alteración de la conducción, principalmente el principal fenómeno es la reentrada. Reentrada significa círculo vicioso, circuito ininterrumpido, ¿no? Normalmente, por ejemplo, suponiendo que esto es el haz de His o el nodo sinusal, perdón, el nodo auriculoventricular, ¿no? El nodo auriculoventricular puede conducir decrementalmente de arriba hacia abajo y puede tener una disociación funcional
funcional en dos tipos de células diferentes. Algunas células que son un poco más lentas y otras células que son un poco más rápidas. Entonces, normalmente las dos se deben conducir, pero en algún momento una de ellas se bloquea y se conduce por un solo lado. Esa conducción puede retornar hacia arriba y generar un circuito, ¿no? Entonces, se genera aquí una central de reentrada donde el latido baja al ventrículo y sube al ventrículo y baja y vuelve a subir y está solamente reciclándose aquí dentro de este circuito funcional que se ha generado. Entonces, esa es la forma más frecuente en que se genera la mayoría de las taquiarritmias, ¿no? La taquicardia parasítica supraventricular, la taquicardia de reentrada nodal, la taquicardia de reposo usan el fenómeno de reentrada con dos vías que aportan para el mantenimiento de eso. Lo que hacemos nosotros, bloqueamos una de ellas, interrumpimos el circuito y luego se reinicia la conducción normal. Ahora lo vamos a ver en algún momento. Acá está una explicación de lo que les decía, por qué un QRS es angosto, porque sigue la vía de conducción fisiológica normal, QRS fisiológico. QRS ancho, tiene una de las ramas bloqueadas, entonces acá hay despolarización a través de una de las ramas y lo que correspondería a la rama bloqueada se despolariza más lentamente a través del mismo ventrículo y se demora y hace un QRS ancho. Entonces es supraventricular, pero tiene una conducción anómala y por lo tanto se muestra como QRS ancho, ¿no? Por bloqueo de rama. En el caso de las taquicardias ventriculares, se origina en el ventrículo toda la despolarización ventricular a través de vías que no son de conducción y son importantes. Y hay una forma que nos vamos a ver en los síndromes de presentación, donde hay una vía anómala de conducción que viene directamente de la aurícula del ventrículo y despolariza el ventrículo y se comporta como si fuera un resistor o un latido ventricular, porque despolariza miocardio, que no es de conducción, y lo hace más lentamente, entonces ensancha el QRS. Pero estos son los mecanismos por los cuales el QRS se ensancha. El fisiológico QRS angosto. Yo tengo un QRS angosto, entonces sí o sí supraventricular. Y lo otro que también es complicado y que por lo tanto solamente quiero que ustedes tengan una idea general, es el tratamiento de las arritmias cardíacas. El tratamiento de las arritmias cardíacas implica la reducción de algunas funciones eléctricas específicas. Pero no es tan simple porque la función eléctrica del corazón depende de una serie de canales, equilibrios iónicos, flujos de iones de un lado para otro, apertura y cierre de compuertas, en fin. Es la membrana cerebral del sistema de excitación-conducción es la que juega todo eso. Entonces, los antiarrítmicos se han desarrollado y modifican los intercambios iónicos en determinadas etapas de potencia de reacción. Entonces, se han clasificado los antiarrítmicos de acuerdo a cuál es la etapa que altera la potencia de reacción. ¿Y para qué? Para que nosotros, cuando queremos tratar una arritmia, este tipo de arritmia, lo que tiene un problema mental y análisis, por lo tanto, voy a usar este tipo de medicamentos. ¿De acuerdo? Entonces, antiarritmo de clase 1, altera los canales de sodio, de clase 2, los canales de calcio, de clase 3, los potasio, ¿no? Y clase 4, los de calcio de la meseta, que son otro tipo de canales diferentes. Y tienen ahí la lista de antiarrítmicos. Entonces, nadie les va a decir, tengo una taquicardia de la unión acelerada por el mecanismo de liberación del canal de sodio dependiente de calcio. Entonces, ¿qué antiarrítmico voy a utilizar? Ahí sí pueden deshacer lo que ustedes me digan, doctor, se arranca necesario. Pero sí, les voy a preguntar, por ejemplo, el atenolol, ¿es un antiarrítmico?
sencillo. Igual ustedes también ven ahí que están del grupo 1, hay ABC, entonces ya específicamente de cada tipo de arritmia van a entender por qué usamos uno u otro tipo de arritmia, ¿no? Dependiendo de dónde funciona. ¿Sí? Acá estamos canales que principalmente inhiben, ¿no?, el tipo de arritmia que tenemos, la clase de arritmia y las indicaciones más comunes. Vamos a ver lo más fácil. Las dos no nos interesan. A mí me interesa que los dos se memoricen las dosis de la teladona, ¿no? Porque si en el examen me saca el celular, ¿cómo no vas a sacar el celular al momento de darle la indicación a un paciente? Perdemos tiempo. Muy bien. Vamos por lo más común. Las más comunes son las taquiarritmias, aquellas donde la frecuencia es alta. Decimos que el ritmo fisiológico es de 60 a 100 latidos por minuto. Entonces, cuando yo tengo más de 100, estoy hablando de una taquiarritmia o una taquicardia. Y si tengo menos de 60, estoy hablando de una bradicardia. Miren ustedes las taquicardias que son supraventriculares, o sea, que tienen un ser costo, son estas las más comunes. Más o menos tienen 8 o 9 veces. ¿Queremos que las reconozcan a todas? ¿Quién sabe? No, pero ideal que sí, ¿no? Pero todas son con QRS ancho. Entonces, con que me digan doctor, es una taquicardia supraventricular. Me parece que es sinusal, pero mejor me equivoco. Claro, está orientado. Si me dice doctor, esto es una taquicardia de origen supraventricular, me parece que es una filtración auricular. También. ¿No? Pero hay varias, ¿no? De todas ellas, las que ustedes van a ver sí o sí todos los días, es taquicardia sinusal. Y que van a ver por cierta frecuencia es la fibrilación auricular. ¿Por qué? Porque 1 de cada 10 personajes adultos tenemos fibrilación auricular. Una de las tareas más comunes, pues nos interesa la plena. Muy bien. Y las que tienen QRS ancho son las ventriculares. Si tienen taquicardia más de 100 y son QRS ancho, tienen una taquicardia ventricular. Yo cuando hablaba de taquicardia ventricular había sus ojos así, pues bien malo. Pues el doctor, una taquicardia ventricular. Aunque después veamos que es una taquicardia sinusal o bloqueo de barriga. Pero ya el alumno distinguió que hay una taquicardia como QRS ancho. ¿Todos tienen? Veamos los supraventriculares más comunes muy rápido. La más común es la sinusal. ¿Qué significa que el paciente esté sufriendo sinusal normal, pero está con frecuencia cardíaca de más de 100 latidos por minuto? Es regular y generalmente es funcional. O sea, porque estoy nervioso, porque estoy hipóxico, porque estoy adolorido, ¿no? Me fracturó la pierna y lo más así, con dolor, es fisiológica, es reactiva a algo. Siempre la taquicardia sinusal uno tiene que buscar la causa subyacente. Esa es la relevancia clínica. Hay taquicardia sinusal, doctor, donde no hay algún tipo de desencadenante. Sí, se llama taquicardia sinusal inapropiada. Es un síndrome clínico en el que algunos pacientes andan en taquicardia sinusal y no tienen absolutamente nada más. Todos son parte metabólica, no tienen dolor. Le haces un golpe, están durmiendo y están con taquicardia sinusal. Tema de taquicardia sinusal inapropiada. A veces es un defecto eléctrico mismo que
Los móviles perfiles de los contrarios. Nosotros tenemos un tipo de enfermedad que es la alteración, les decía por acá, de la conducción auriculoventricular, bloqueo auriculoventricular. Y ahí tenemos MOVID 1, MOVID 2, cuando es un bloqueo de segundo grado. En los bloqueos de segundo grado hay actividad auricular, ¿no? Pero que no llega a pasar, en algún momento no llega a pasar al público, porque está bloqueado el nodo auriculoventricular. Entonces, en este caso, el problema es automatismo. Se está generando focos automáticos en varias partes de la red. Focos que disparan, que producen ondas T. En el caso de acá, tratamos de la conducción. O sea, no se produce el animal que va a ser volver. Entonces, MOVID 1, MOVID 2 nos sirve para clasificar los foros de la conducción. Muy bien. Entonces, esto es un actividad del grado focal. ¿Tiene importancia? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque generalmente se ve en pacientes con hipoxemia, ¿no? Entonces yo le aporto un poco más de oxígeno y el paciente va normalizando su ritmo. Se ven pacientes que tienen patología pulmonar o cardiovascular. Por ejemplo, pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. De todas maneras, en toda arritmia cardíaca nosotros tenemos que verificar tres cosas. Apunten, por favor. Tres cosas. Su estatus oxigenatorio, su estatus metabólico y su estatus hidroelectrolítico. En todo tipo de arritmias. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo hipocalemia, tengo más predisposición a hacer arritmias. Cuando yo tengo hipoxemia, tengo más predisposición a tener problemas cardíacos, ¿no? Tengo acidosis metabólica, tengo eso tengo que corregir. Es más, si usted le pide a un paciente con una taquicardia auricular focal, doctor, tiene una taquicardia focal, ¿qué antiarrítmico voy a usar? Me preguntan, ¿no? Entonces yo lo primero que hay que hacer es verificar que todas sus condiciones funcionales antes de usar un antiarrítmico. Cuando usamos un antiarrítmico sobre un sustrato o sobre un paciente que está hipoxémico o que está con desbalance electrolítico, lo que nos gana es más bien la función proarrítmica del antiarrítmico. Todos los antiarrítmicos me ayudan con una parte de la potencial de acción de la norepinefrina con otra parte. O sea, casi todos los antiarrítmicos tienen un efecto adrenogénico inherente. Entonces, si yo trato al paciente sin corregir su medio interno, podemos generar más proarritmia con la respiración. Entonces, hay que echar una miradita al estado general del paciente. Muy bien. El taquicardia auricular focal. Esta es la reina. Es la reina. Cuando la taquicardia auricular focal está en consumidor y no la corregimos, una probabilidad es que se convierta en fibrilación auricular. Aquí ya combina. ¿Combina qué cosas? Combina automatismo patológico con alteraciones de la conducción. ¿Cómo es eso, doctor? Ocurre eso. Ustedes tienen su corazoncito con sus aurículas, válvulas, y en las aurículas ustedes tienen su nodo sinusal acá, que envía otras penas, y tienen por acá uno que envía otra petrina, otro acá que envía otra petrina, y otro por acá que envía otra petrina, etc. Y si nos van pasando acá, generan una arritmia, ¿cómo se llama? Multifocal, una taquicardia auricular multifocal. ¿De acuerdo? Pero todas logran llegar aquí y convertirse luego en QRS. La onda B es distinta, pero con su QRS. Eso es taquicardia auricular multifocal.
eventualmente aparecen datos que ya comienzan a competir por el nodo. ¿No? Es como cuando ustedes se van a la biblioteca y alguien por ahí hubo algún accidente y dicen humo, fuego, dicen incendio. Entonces ustedes, si son cultos, van a salir ordenadamente, pero si no, viene la alarma y todos quieren meterse por la puerta para salir y chocan, solamente saldrán algunos y los otros se quedan ahí o van saliendo posteriormente o son aplastados, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos demasiados, entonces intenta llegar, pero choca con que este tejido está en periodo refractario, porque acá también hubo una depolarización. Entonces, se envía con su depolarización hacia otro lado, y a veces parte se va por otro lado y genera focos de micro reentrada con múltiples focos automáticos. Y eso se llama fibrilación auricular. ¿No? Entonces ya se añadió conducción anómala intraauricular de focos de micro reentrada. Entonces se genera un total desorden y solamente algunos de ellos logran pasar irregularmente al ventrículo, ¿no? Y generan QRS, ¿no? Si el ventrículo está más, el nodo está más permeable, pasará un montón. Si el nodo está más restrictivo, pasará menos. ¿Sí? Entonces, desde ahí ustedes saben que fibrilación auricular es un estado donde el aurículo está con múltiples latidos, con múltiples despolarizaciones, múltiples actividades organizadas, y que esas actividades organizadas quieren pasar hacia el ventrículo por el nodo auricular y le deberá entonces la cantidad de latidos de que está permeable el nodo auricular. Entonces, fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida, porque un montón de latidos pasan al ventrículo y el ventrículo es de 170, 180 latidos por minuto. Pero también puede tener un nodo auriculoventricular que ya está enfermo y que deja pasar muy poquito. Entonces, eso, el auricular está en fibrilación, pero la respuesta ventricular es lenta. O se pasaron ustedes el medicamento para bloquear el nodo y generar una fibrilación auricular. Muy bien, entonces la fibrilación es la más común de las arritmias y se vuelve crónica, se vuelve una arritmia sostenida, ¿sí? No es transitoria, o si es transitoria es generalmente al principio, pero si uno lo deja sin corregir los problemas, va haciéndose cada vez más persistente, ¿no? 0,9% de la población, pero 10% en gente adulta mayor, ¿no? O sea, ustedes se van al banco de la nación, ahí en día que los jubilados cobran, le hacen un electro y ahí van a conseguir de cada 100 de ellos, 100 activos sus 100 pacientes para conseguir. Muy bien. ¿Qué tengo que decir? Una serie de enfermedades cardíacas. Casi todas las enfermedades cardiovasculares pueden dar fibrilación auricular. Los pacientes coronarios, hipertensos, los pacientes hasta la diabetes, que la fibrilación auricular no es una de las normal. Y incluso hay factores que no son modificables genéticos, también detectados, pero ahí están, ¿no? Dando vueltas en las aurículas, como los factores de predisposición. ¿Cuál es el problema de la fibrilación? El problema de la fibrilación, uno, es que cuando está con frecuencia alta, me da la sensación de taquicardia. Cuando está con la frecuencia controlada, está normal el paciente. El paciente piensa que está conectado. El problema está en que no hay una sístole auricular efectiva, las aurículas están temblando, ¿no? Por eso se llama fibrilación, ¿no? Como temblar, no hay una contracción así, ¿no? Es una contracción, es una actividad desordenada y ineficiente. Y por eso es que hay ciertos recovecos o rincones dentro de las aurículas donde el movimiento vascular es muy escaso, ¿no? Y si a eso le añaden procesos inflamatorios, etc.,
puede generarse un coágulo en las aurículas, sobre todo en la aurícula izquierda. Se llama trombosis intercavitaria y ese coágulo soltarse y desplazarse por la circulación y me genera procesos de infarto en cualquiera de nuestros órganos, ¿no? Un infarto cerebral, un infarto esplénico, si que se va al vaso, un infarto renal, un infarto mesentérico, ¿no? ¿Cuántas veces hemos tenido pacientes que vienen distendizos con clínica de construcción intestinal y lo que tienen es un infarto de los intestinos, ¿no? El trombo se alojó en las arterias sistémicas, un trombo celiaco. Incluso infarto de las piernas también, ¿no? Porque si se va directamente a la ciliaca y me la obstruye, deja sin circulación las piernas, también se infartan las piernas, ¿no? Que se llama trombosis arterial aguda. Se le tiene que sacar ese trombo, porque si no, se necrosa y amputación por la drena. Entonces, es una línea potencialmente mala para el cuerpo. Entonces, hay que protegerlo, ¿no? Estos son los factores de riesgo para que desarrollen más eventos embólicos, ¿no? Si tiene un paciente más de 65 años, sobre todo más de 75 años, tiene un riesgo muy importante de ser embolismo por fibrilación auricular, diabetes, hipertensión, presencia previa de falla cardíaca, o que haya tenido antes una CB o una cardiopatía transitoria, o que haya tenido simplemente una embolia sistémica antes, significa que puede volver a la enfermedad. Ese paciente tiene alto riesgo de tromboembolismo por fibrilación, hay que amputar al paciente de manera permanente. ¿Okay? Entonces, un poco lo diagnosticamos clínicamente, hay gente que es asintomática y hay otra gente que viene con síntomas de agitación, disna, palpitaciones, etc. Examinamos al paciente y lo encontramos con un ritmo desordenado, ¿no? Actividad auricular caótica y con intervalos RDR irregulares. O sea, los latidos cardíacos no siguen su orden cronométrico que tiene como un relojito, sino están desordenados. El electroneurofirma y con el ecocardiograma nosotros buscamos factores predisponentes para el embolismo, para utilizar la demógrafo. Hay que hacer el diagnóstico de intensidad con una taquicardia multifocal, con la presencia de múltiples receptores auriculares y con otras formas de taquicardias auriculares. Muy bien, esto es más o menos cómo se presenta. Este es el ritmo normal, con onda P y QRS, ¿no? Se llama onda P. Cuando hay fibrilación auricular, estas ondas P desaparecen, pero aparecen múltiples irregularidades en la línea de base, que son ondas F de fibrilación, F minúscula. Para distinguirlas de la otra frente luego vamos a mirar, ¿no? Pero más o menos esa es la forma en que se presenta en el video. Desorden en el cuerpo. Acá vale lo que les decía, ¿no? Cuando es irregular el ritmo, mejor contamos la cantidad de latidos que hay en 10 segundos, ¿no? Y multiplico por 6.
dejamos fibrinando o tratamos de volverlo a los mismos sinusales? Entonces, esa es la tercera pregunta. Una vez que ya está controlado el paciente, está prevenido su riesgo de tromboembolismo, ¿no? La pregunta es, ¿mantenemos o volvemos al ritmo sinusal y lo mantenemos o lo dejamos fibrinando? Y para eso tenemos también criterios, ¿no? El más importante es el tamaño de la aurícula. Si la aurícula ya está dilatada, desorganizada, difícilmente vamos a poder convertirlo, o si podemos, lo logramos, lo convertimos en sinusal, pero en la corta o la larga no lo repetimos. Entonces, esto es un objetivo que tiene que evaluarse ya de manera un poco más pausada, ¿no? Pero lo primero sí, controlar la frecuencia y prevenir el embolismo inmediato de la misma emergencia. La terapia antitrombótica, entonces, es para todos los pacientes con fibrilación que tienen riesgo de embolismo. Pero usar los demás básicamente depende, ¿no? Depende de qué tan duradera es la fibrilación. Mientras más crónica, menos posibilidad de mantenerse en el sinusal. Mientras más prolongada, más desorganizada la aurícula, más probabilidad de que se mantenga, que permanezca en fibrilación. Entonces, las denominaciones que se dan son FA paroxística, fibrilación paroxística, paroxismo es crisis. Paciente que tiene una crisis de fibrilación auricular, pero lo que le pasa se normaliza. Una crisis es corta, dura menos de 48 horas. FA persistente dura más allá de 48 horas, pero dura varios meses. Y la permanente, cuando ya el paciente dura meses, y sobre todo ya se ha intentado convertir y no se ha podido, o sí se ha podido, pero arroyo no fibrilar. Permanente se le dice ya, te queda con constitución porque ya lo hemos intentado y vuelves a fibrilar. Entonces, en los permanentes, solamente el objetivo es control de la frecuencia. En los que son paroxísticos, el control del ritmo, o sea, hay que volver al ritmo normal. Y los persistentes es donde hay más variabilidad, porque depende de la duración, que es una persistente de larga evolución, a control de frecuencia solamente. Pero si es persistente, uno puede dar la oportunidad de controlar el ritmo, ¿no? Muy bien, entonces, los fármacos que elegimos nosotros dependen del tipo de vida del paciente, ¿no? Y dependen de las enfermedades concomitantes consistentes, ¿no? Si el paciente está, por ejemplo, en insuficiencia cardíaca, tal vez el uso de glibucina sea el más adecuado, porque inicialmente, por ejemplo, los catetabolitos no se pueden usar en terapia cardíaca. Los beta-bloqueadores sí, pero ellos usamos de manera muy gradual, y bueno, poco a poco iremos alcanzando sustituir la vegetal con beta-bloqueadores, ¿no? Pero si es hipertensión, tiene varias alternativas, en fin, según lo que más o menos el paciente prefiere. Y estos son